Bienvenidos a Creando Mercados Inmobiliarios. Hola a todos. Hoy vamos a entrevistar al licenciado Javier León. Él es auditor y con él vamos a conversar sobre el tema de impuestos a la hora de hacer transacciones inmobiliarias. Y como estamos iniciando el año y tenemos todos estos 3 meses para poder ordenarnos en temas fiscales, creo que va a ser importante platicar con él y que nos comente todos los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de vender un inmueble, qué impuestos tenemos que pagar y cómo tenemos que prever todo esto para no vernos con sorpresas a última hora. Licenciado, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Definitivamente, a veces nuestra cultura no nos enseña que a la hora de hacer una transacción inmobiliaria tenemos que tomar varios factores en cuenta. Y esto se debe también porque antes los abogados a la hora de vender una propiedad no subían el protocolo a Hacienda, por lo tanto Hacienda no se enteraba tan rápido de que habíamos vendido un inmueble. Y hasta que se declaraba el siguiente año ya veíamos si había que pagar y qué había que pagar. Pero ahora todo es completamente diferente, donde desde el momento que vendemos un inmueble ya Hacienda sabe que hicimos una transacción inmobiliaria y que hay que pagar impuestos. ¿Cómo funciona? Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Y sí, con mucho gusto platicamos todo lo que tenga que ver con la compra y con la venta, comercialización de inmuebles. Uh-huh. Si gusta, comenzamos con la parte de compras para ir llevando la secuencia y dándole fin hasta venderlo, pues ahí es donde ganamos. Exacto. Bien, cuando nosotros compramos un inmueble o cuando alguien quiere invertir en un inmueble, pues tiene que darse, primero tomar en cuenta varios detalles para que la venta, porque al final aquí esto se trata de comercializar y de ganar, ¿verdad? Y que no le vaya a tener algunos inconvenientes por culpa de no haber hecho lo previo que vamos a ver. Uh-huh. Y lo primero que tienen que asegurarse, pues, alguien a la hora de querer invertir, pues, es de que ir al CNR a asegurarse que el bien que va a adquirir no esté prendado, grabado o hipotecado, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y el segundo, tiene que saber también que tiene que pagar algunos derechos o impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? ¿Verdad? Tiene que pagar el 3% sobre el exceso de 28.571.43, que es el impuesto de la transferencia de bienes y raíces, que antes le llamaban alcabala. Entonces, eso tiene que tomarlo en cuenta, que si ese bien que compre pasa ese valor, pues usted tiene que incurrir en ese costo. Por otro lado, pues tiene que asegurarse de que, hay que pagar 0.63 por cada millar, ¿verdad? Para inscribir dicho inmueble en el CNR, ¿verdad? Pero, previo a eso, tiene que asegurarse de que el inmueble esté libre de mora en la municipalidad, que eso es bien importante, y por eso a veces muchos negocios o se caen o se detienen, ¿verdad? Porque ahora con la municipalidad es un poco complicadito o los tiempos son un poco largos, entonces tiene que asegurarse que tanto el bien, el inmueble que va a comprar esté libre de mora. Y también, ¿verdad? Tener la solvencia fiscal tanto del vendedor y comprador. Con eso que tenga bien, ya puede adquirir y pues esos son los pasos que se tienen que tener para a la hora de tener una compra de un inmueble. Sí, y fíjense que ahorita que usted tocó el tema de la municipalidad, yo recuerdo que antes, si usted era el dueño del inmueble y lo vendía, y de repente le vendió Juan Pérez, por decirle algo, usted no hacía el traspaso en la alcaldía a su nombre, sino que la alcaldía seguía estando a nombre de Juan Pérez. Pero así, en los bancos, cualquier institución le aceptaba la solvencia, aun y cuando no estuviera su nombre. Hoy en día, no. El inmueble, la solvencia tiene que estar a nombre de quien está vendiendo en el momento. Y eso nos ha llevado a trabajar más, a ordenar a la gente de esa manera, porque si no tampoco ninguna institución bancaria que le va a dar financiamiento se lo va a aceptar. Sí, y ojo con esto, porque
depende de la municipalidad, así va a ser el tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en San Salvador, tiene que estar inscrito digamos que tenga un bien, una sociedad, por ejemplo. Ajá. Antes, me saca una solvencia del inmueble y ya se la daban. Ahora tiene que inscribir en la empresa como tal y de posterior a eso, que ese proceso es bastante largo, que dura alrededor de un mes, ¿verdad? Hacer esa inscripción. Entonces ya puede solicitar la solvencia por el inmueble. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de comercializar. Sí, porque definitivamente, por ejemplo, la municipalidad que le corresponde al Gran San Salvador, para todos esos procesos se llevan a veces hasta 2 meses para poder inscribir y para darnos la solvencia hasta 7 o 8 días. Entonces eso se demora mucho más, exceptuando de otros municipios que sí son un poco más rápidos. Es correcto, sí. Ok, mire, interesante. Y esto que lo tome en cuenta todas las personas, porque a ver, el 3%, por ejemplo, en el tema del impuesto, que antes le llamaban alcabala, sobre el excedente de 28.571, dependiendo del monto en lo que se vaya a vender el inmueble, es una cantidad considerable que tiene que tener pues ahí para poderlo. Sí, es que eso es interesante a la hora de hacer el presupuesto de compra, porque de repente alguien dice, ok, tengo que tener, póngale que lo va a financiar. Usted dice, me van a financiar el 90%. Sí, claro, tiene que tener el 10% de prima, más esos derechos de registro, más esos derechos esos impuestos de la cabala, y si lo va a hipotecar, otro valor, ¿verdad? Por hipotecar. Exacto. Y porque hasta ese momento que usted tiene ordenado eso, puede inscribir y se perfecciona la compra que ha hecho cualquier individuo. Es interesante. Bueno, ¿y qué más nos puede contar con el tema de impuestos? Bueno, en la compra, digamos que esos son los pasos que se tienen que dar. Ajá. Luego tenemos la parte de la venta, ¿verdad? Que en el caso de la venta de los bienes inmuebles, ¿verdad? Algunos que sean, por ejemplo, vehículos, maquinaria y precisamente casas o terrenos, pues existe el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que se paga sobre la ganancia de capital. Quizás esto lo vamos a dividir en 2 partes, ¿verdad? Porque hay personas que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles, pues que esos ya no es ganancia de capital, sino que es renta o ganancia ordinaria, y el impuesto pues es diferente o es una tasa normal del 30%, ¿verdad? Cuando hablamos de ganancia de capital, estamos hablando de un beneficio que tenemos los que no vendemos habitualmente bienes inmuebles. Qué interesante, tiene razón. Sí, porque la tasa es reducida, pues ya no es el 30, ni el 25, sino que es el 10%, o sea, es un beneficio. La gente lo ve como castigo, ¿verdad? Dice, ahora hay que pagar impuestos, me quitaron el 10%. No, la verdad es que es un beneficio, en lugar de pagar el 30, como debería pagar los que comercializan, se paga nomás el 10%. ¿Y cómo funciona esto, verdad? Porque hay varias variantes en el sentido de que usted tiene algunos beneficios o algunas exenciones, ¿verdad? Que son pocas, pero existen, hay que mencionarlas, ¿verdad? El impuesto sobre la renta sobre la ganancia de capital, ya dijimos que es el 10%, y funciona de que del valor que usted, el precio de venta le voy a poner un ejemplo de una casa. Usted viene y vende una casa, del valor del precio de venta, pues ahí sí tiene que descontarle su costo, ¿verdad? De cuánto la compró, tiene que descontarle todas las mejoras que le hizo y tiene que descontarle todos los gastos necesarios para realizar al cabo la venta. Es decir, gastos del corredor o publicaciones y todo eso que haga, y ahí va a sacar su ganancia, ¿verdad? Sobre esa ganancia tiene que pagar el 10%. Es decir, podríamos citar un ejemplo. Si un inmueble vale 100,000, pero yo lo vendo en 150, entonces quiere decir que yo tengo un excedente de $50,000 adicionales del valor en que la compré. Es correcto. Entonces,
Ahí cuando lo compré, tuve gastos de toda la transacción a la hora de comprar. Esos son deducibles, ¿verdad? En parte del costo del bien. Exacto. Le pagué a alguien para que me hiciera toda esa transacción. Igual es un costo Se deducible. lo resta. Le hice mejoras, es un costo deducible. Entonces, pongámosle que hay $50,000 adicionales. Invertí 20,000 en mejora. Todo eso lo reduzco y y eso me suma, por ejemplo, $30,000. Voy a pagar sobre el excedente de 20,000 en este caso. No, de 30,000. Ah, sí, perdón, de De 30. 30,000. El 10% sobre 30,000. Es decir, que va a pagar 30,000. Ojo con esto. Ajá. Todos los gastos que usted me ha mencionado tienen que estar documentados. No es que le voy a contar. Y no es que yo creo que le busqué un albañil ahí y me cobró tanto. No, tiene que estar documentado y conforme a la ley. Es decir, que sea un arquitecto, que sea un albañil, le pidió la factura y como era servicio, le tuvo que haber descontado la renta. Si no lo hizo, pues tampoco es deducible. O sea que si el contrato a un albañil y solo me da una factura o un recibo, no aplica. No aplica. Tiene que estar documentado con documentos fiscales, llamémoslo así. Fiscales. Vaya, mire, interesante eso porque muchos no lo saben y piensan que eso es un recibo, una factura comercial puede ser un comprobante de que se hizo un trabajo y eso lo puede deducir del valor. Sí, fíjese que ese es un problema y hay que aclararlo acá. Cuando usted vende una casa, vende un bien y a usted le dice el corredor, te voy a firmar un recibo, ¿verdad? Entonces, está bueno, le pagó X, 5,000. Entonces, cuando usted viene, y como últimamente han estado llamando el Ministerio de Hacienda a que vaya a explicar o que presente el tal formulario F941, que es el formulario que va acompañado con la declaración de renta, entonces dice, ok, aquí le traigo este recibo que yo le pagué. Y eso es real, se lo pagó al corredor de bienes y raíces, pero no le retuvo renta. Y el otro señor no lo declaró. Entonces viene Hacienda y le dice, no, mira, esto no vale y esto no es deducible, ¿verdad? Pero si usted le contrató una empresa formal, le dio crédito fiscal, o una persona natural, pero sí le hizo las retenciones de ley, el 10%, y lo enteró al fisco, perfectamente eso cuenta como gasto deducible de ese impuesto. Lo que pasa es que creo que ahí también hay un espacio donde la gente se queda con la duda. Diferente cuando es una empresa la que está vendiendo, que ya sabemos que todo el tema de contable lo lleva en orden. Pero más sin embargo, cuando es una persona natural que vende y esa persona natural es la que contrata al corredor, por decirle de una manera, entonces dice el corredor, ¿por qué me va a retener si usted no es una empresa, es una persona natural? Y aun y cuando, aunque sea persona natural, eso tiene que declararlo y tiene que pagar sus impuestos debidamente. Lo vamos a poner así, bien, así. Usted a la hora de aunque nunca haya tenido un ingreso, pero con la venta de ese inmueble se vuelve en contribuyente. Y usted como contribuyente, si quiere deducirse un gasto, pues tiene que documentarlo, como documentan todos los contribuyentes, ¿verdad? Y eso se documenta con una factura, si el que le prestó el servicio al contribuyente, o con un recibo, pero que le haga la retención como tal. ¿Sigue siendo válido el recibo o ahora tenemos que utilizar siempre la factura de sujetos no excluidos? Fíjese que el documento, según el artículo 19 del Código Tributario, que sirve para documentar los gastos que se realizan o las compras que se le realicen a un no contribuyente, hay que hacerlo con el sujeto excluido. Me atrevería a decir de que como es una sola transacción y vean, no es contribuyente de IVA, entonces pues vale un recibo, pero que descuente la renta y que la pague. Ajá, claro. Eso, pero a una empresa o a un contribuyente tiene que mandar sí o sí para poder documentar los gastos realizados o hechos a un no contribuyente, una factura de sujeto excluido. Ok, bueno. Eso definitivamente se vuelve importante que todo el mundo lo sepa. Pero yo creo que hay una variante también
¿qué pasa si el inmueble no lo vendí después de un año de compra, sino que lo vendí en el primer año que yo lo adquirí? Ok. ¿Es el mismo efecto fiscal o tiene un efecto diferente? Sí, quizás vamos a comenzar diciendo de que hay algunas excepciones de este artículo 14 y 42 del impuesto de la renta, que por ejemplo le dice que si es su primera casa de habitación, ¿verdad? La que está vendiendo, pues esa sí tiene un valor de 250,000 por ahí, el aproximado del valor, eso no genera ganancia de capital, ¿verdad? O como las donaciones entre padre e hijo, tampoco tienen ganancia de capital, ¿verdad? Es decir, que son exentos. Pero también, por otro lado, le dice la ley de que esto, cuando usted viene y vende un inmueble, y aunque sea el primero, aunque no se dedique a eso, pero usted compró un terreno, una casa, y lo vende en el mismo periodo tributario, es decir, que no han pasado 12 meses, entonces, el beneficio de pagar el 10% se pierde, sino que tienen que pagar el 30% de esa utilidad. O si es una persona natural, usted lo coloca en su tabla de impuestos de la renta y sobre eso va a pagar los impuestos. O sea, eso es bien importante tomarlo en cuenta porque la diferencia del 10% al 30% pues sí, son 20. Son 20 y obviamente se siente la cantidad. Sí, perdón, que le interrumpa, porque ahí es donde tenemos que evaluar, ¿verdad? El precio de venta, ¿verdad? Y ojo con esto, porque evaluarlo no solo en el 30, sino en el 10, porque muchos dicen, ok, voy a vender mi terreno, voy a vender mi casa, y se embolsó la plata, pagó lo que debía y se lo gastó. Y como el impuesto no es inmediato y no es retención, sino que es al liquidar el impuesto, que el siguiente año póngale que vendió el bien en enero, estos días lo vendió, ¿tiene hasta cuándo para liquidar ese impuesto? Hasta abril del próximo año, 2026 en este caso. Ya no existe, ahí se venga, y eso ha pasado, y te lo digo con conocimiento de causa, que ahí anda la gente y dice, mire, pídame plazo porque no tengo para pagar el impuesto, se me terminó, me lo gasté y lo regalé o lo que usted quiera, pero ya no tiene para pagar impuestos. Entonces hay que considerarlo y hacer bien los números. Es decir, porque muchos me dicen, no, mira, yo voy a ganar 25,000. Ah, ok, 25,000, ya calculó el impuesto. No, fíjese que no, véalo antes para que, si usted realmente lo que quiere ganar es 25,000, pues haga el cálculo del impuesto y résteselo para ver si es cierto que le va a quedar ese ingreso proyectado real a usted, ¿verdad? Y si no, pues, sorpresa. Por ejemplo, solo para aclarar que los impuestos que vamos a pagar ahorita, que tenemos de enero a abril, ¿verdad? Es lo que las transacciones que se hicieron en el 2024. Hasta el 31 de diciembre del 2024. Exactamente. O sea que más vale que hayan guardado ese impuesto calculado o no, para que ahora en este periodo de impuestos no se vayan a ver con sorpresas, porque también usted dijo algo. Búsqueme plazos para poderlo pagar a Hacienda. Pero mucha gente no sabe que en realidad, si revisamos el impuesto que Hacienda cobra por pagos a plazo, es sumamente alto. Y eso, lejos de facilitarme que gane algo o, por ejemplo, demorarme en el pago, en realidad estoy perdiendo más, porque me está cobrando impuestos. Sí, le está cobrando intereses, entonces esos intereses no son tan baratos, ¿verdad? Entonces así es de que hay que tomarlo en cuenta y yo lo recomiendo, ¿tiene la plata? Pague, no la tiene, pues ni modo, que financiar y hay que ver de dónde se consigue. Pero sí da esas facilidades, hasta 6 pagos el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero los da financiando. Y es un negocio cobrando, si no me equivoco, el 10%. Depende, hay como 2 tasas, hay una del 6 si se pasa de cierto tiempo, depende del 12 y 11, ahí por ahí la publica el Ministerio de Hacienda. Wow. Bueno, es parte de ir informándose para no vernos con sorpresas, definitivamente. Definitivamente eso es, y ojo con esto, porque mucha gente dice, no lo pago. Ojo con eso, porque no va a poder realizar, va a quedar porque, insisto, ya mencionaba usted que
El fisco sabe cuando usted ha vendido una propiedad. ¿Cómo lo sabe? Porque los notarios mandan un informe y porque también el CNR manda un informe, y desde que usted paga el impuesto de la transferencia de bienes y raíces, ya sabe también. Entonces, incluso ¿y cómo se dio cuenta? Me dice, porque me mandó un correo que tengo que hacer la declaración. Sí, ya sabe, por varios medios. O sea que no hay problema. Inmediatamente usted, el 30 de abril, no llega a esa declaración y no la paga, usted ya queda insolvente. Y eso significa que usted no va a poder realizar ninguna transacción de préstamo, de compra-venta, porque para la inscripción de todo eso necesita su solvencia tributaria. Una pregunta. En todas las transacciones inmobiliarias, en sus diferentes rubros, ya sea habitacional, comercial, industrial y turismo, ¿aplica la misma regla de impuesto o hay una regla diferente, por ejemplo, para el tema turismo? Hoy por hoy, a menos que salga alguna reforma, hoy por hoy se mantiene la misma ganancia. Es decir, que si usted hace una venta de lo que sea, de cualquier bien, tiene que pagar por la ganancia obtenida. Ok. ¿Y si visualiza algún cambio de incentivo, tal vez de modificación en beneficio de las transacciones inmobiliarias, o siguen las mismas de aquí, por lo menos el año que estamos en curso, porque es lo que podemos... Bueno, como pudiera darse, porque ya se han dado pasos, ¿verdad? Ya escuchábamos la noticia de que las torres mayores a cierto número de niveles van a ser como exentas. Entonces esperemos que eso se extienda a valores menores o a zonas geográficas diferentes. Me imagino que si se está potenciando el turismo como está, pues, algo puede venir. Entonces se tiene que incentivar, porque definitivamente El Salvador se ha convertido en un destino turístico interesante, ¿verdad? Sí, y de verdad que para mí, cuando escuché esta noticia, sí me llamó la atención, primero porque siempre hemos tenido una regulación de altura, porque pues sí, no es desconocido para nadie que vivimos en un país altamente sísmico. Entonces, creo que la torre más alta que tenemos hoy por hoy son 25 niveles. Pues vamos a ver, que debería, creo yo, haber una modificación de uso de suelo. Pero bueno, esa es otra persona con esta entrevista. Entonces, licenciado, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante con nuevos impuestos, nuevos beneficios? ¿O qué puede contarnos algo que, para ir cerrando ya este tema, que le podamos ayudar a la gente que nos va a escuchar, para que vaya conociendo, váyase informándose un poco más a la hora de hacer una transacción inmobiliaria? Bueno, definitivamente, que entendería yo que van a haber nuevos beneficios y incentivos a la inversión, se están viendo. Pero más que todo eso, creo que el tema del inversionista en El Salvador, pues lo que sí se recomienda es tener números, es decir, hacer presupuesto, ¿verdad? Y asesorarse bien, ¿verdad? Con un buen agente inmobiliario, las zonas geográficas de crecimiento, de expansión, o aquellas que van teniendo más plusvalía, ¿verdad? Porque a la larga, tiene que considerar todas estas situaciones impositivas al momento de hacer su presupuesto. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a invertir en todo eso? Ya cuando lo tenga, porque la idea, si se va a invertir para comercializar, pues tiene que tomar en cuenta en lo que va a incurrir al final, ¿verdad? A la hora de venderlo, ¿verdad? Entonces va a depender de la ubicación y todo las bondades que tenga ese inmueble que ha adquirido, pues así van a ser, digamos, sus ganancias. Y ojo con esto, como estamos hablando de impuestos, así van a ser sus ganancias y por ende así van a ser sus impuestos. Obviamente, pues para eso necesitan un buen contador, y ahí podemos colaborar nosotros. Exacto. Como usted dijo ahorita, que El Salvador se ha vuelto un país atractivo en tema de inversión. Me surge la pregunta,
Estamos hablando básicamente de nosotros como salvadoreños y esta es la regla en tema de impuestos. Para las compañías extranjeras, o ya sea compañías o personas naturales, ¿aplica exactamente el mismo impuesto o hay una diferencia en tema de porcentaje? El mismo impuesto, ¿verdad? Okay. Si usted viene a invertir de otro país, tiene el mismo impuesto, ¿verdad? Y no hay diferenciación. Obviamente hay algunas cuestiones que cambian, pero eso ya es relacionado porque también hay que tener cuidado y se está dando más que todo en la construcción, ¿verdad? Yo precisamente tengo algunos clientes que dicen, no, yo me sale mejor traer gente de otro país a que venga a trabajar aquí a construirme. Exacto. Entonces, y le debo tener cuidado porque aquí en ese punto hay algunas cuestiones impositivas que sí le van a aumentar el costo. ¿Y por qué? Porque si usted trae de Nicaragua, de Guatemala, o donde usted quiera, un empleado a trabajar a El Salvador, ¿verdad? Y le cobra desde allá, ¿verdad? Porque allá tiene su planilla y todo. Entonces, además de tener todas las cuestiones migratorias en regla, también hay que retenerle el 20%. Es mayor. El mayor. Exacto. Entonces, eso viene a encarecer el costo de esa construcción. Pero eso es el tema de prestación de servicio, ¿verdad? Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Creo que ha sido una información sumamente importante para todos los que nos van a escuchar y esperamos seguirle aportando a toda la gente información que le facilite tomar una decisión y ya con todo ya previsto, ¿verdad? No tener la sorpresa de y ahora tengo que pagar esto y no lo sabía. Es correcto, sí, hay que estar preparado. Bueno, muchísimas gracias y seguimos hasta el próximo capítulo de Creando Mercados Inmobiliarios y esto mismo se comparte en la plataforma de Multiinversiones La Paz. Muchas gracias.